La guerra y la paz no es una novela, no es un poema y menos es una crónica histórica. Guerra y paz es lo que el autor ha podido y querido expresar en la forma que está expresado. León Tolstoy. Soy Lucas Morán e iniciamos un nuevo programa de viaje al centro del libro. Me acompañan dos amigos. Eric Huica, panelista estable. ¿Cómo estás, Eric? Bien, Lucas, muy contento de estar esta noche y poder hablar de literatura rusa, que me encanta. Qué bueno que el ánimo esté bien. Ahora tenemos un invitado muy especial, un gran amigo, Roberto Muñoz, que también está con la misma disposición de poder, digamos, establecer una buena conversación en este momento. Y lo vamos a saludar, Roberto. Qué gusto tenerte en este programa. Gracias, Lucas, por la invitación. Bueno, me presento, soy Roberto Muñoz, ingeniero civil de minas. Vivo en el valle de la provincia de Petorca y a tu disposición para comentar el tema que nos invitas. Nos hemos convocado, eso es lo que interesa. Bueno, vamos a comenzar diciendo que la literatura rusa está encuadrada dentro de las tres grandes literaturas universales. Estamos hablando de la literatura griega, de la literatura francesa y obviamente de la que hoy día nos queremos, digamos, referir. Es una literatura extraordinaria, está dentro del contexto de 2 siglos, ¿cierto? Y yo creo que vamos a comenzar con Eric, preguntándole, digamos, primero que nada, por los más importantes escritores del siglo XIX, que son León Tolstoy y que son Dostoyevski. Entonces, ¿cómo tú, digamos, harías la primera apreciación para acercarnos a esta literatura a través de estos dos grandes escritores mundiales universales? Bueno, la primera apreciación con respecto a la literatura rusa es que ella la literatura rusa moderna nace con Nicolás Gogol y su novela Almas Muertas. Fedor Dostoyevski, que puede ser considerado el escritor ruso más importante en la historia, era un lector de Gogol, era un seguidor de Gogol, muy amigo de Pushkin, leía también a Schiller y León Tolstoy, bueno, Ana Karenina, La guerra y la paz, que son dos grandes momentos de la literatura rusa de la época de los zares. Recordemos que ellos son parte del imperio, no son una parte, no son excéntricos al imperio, sino que pertenecen al imperio. León Tolstoy era conde, que tenía tierras, tenía siervos, que era la forma en que se estructuraba el imperio. Fedor Dostoyevski es hijo de un médico militar, que también tuvo tierras y tuvo siervos. Siervos en el sentido actual no serían siervos, serían, Roberto, esclavos. Una exageración decir esclavos, ¿eh? Más bien se parecía al campesino chileno de los años 50, que vivía en ese lugar y ya culturalmente no tenía otra posibilidad. Y explotado. Bueno, el trabajo siempre es una explotación. Pero el tema de este siglo de oro de la literatura rusa, que es el siglo XIX, que gran parte se genera por el encuentro de Rusia con Francia, que tuvo una influencia cultural. Los franceses, toda la clase alta de Rusia hablaba francés. De hecho, de los escritores que estamos hablando sabían inglés, francés y ruso. Y Pushkin es como la semilla. Y que después conoce a Gogol y se va desarrollando esa cultura que Pushkin no solo la usan los escritores, sino que también la música. Acuérdense que Rusia era un imperio que ocupaba el 15% de la superficie del mundo, 23 millones de kilómetros cuadrados, de un total de 140 que 150 millones de toda la Tierra, y que iba desde Polonia hasta Alaska.
tenía el orden de unos 120 millones de personas. Y de ahí nace esta gran obra literaria que se denomina el siglo de oro de la literatura rusa. Muy interesante tu aporte, Roberto. Eric, mira, bueno, estamos hablando que estamos en pleno siglo XIX, digamos, nace esta fabulosa literatura rusa, y tú nos dices que, digamos, ellos son gente también de la nobleza, son gente de la realeza, representan, digamos, ese estrato social. Ahora, ellos sí, digamos, en el caso, digamos, más marcado de Tolstoy, por ejemplo, La Guerra y la Paz, ¿cierto? Quienes representan esas tres historias, ¿cierto?, de La Guerra y la Paz. La verdad las cosas es que se ve que son los mismos oficiales, las familias, son familias, digamos, de los más altos niveles que hay, y esta novela de tanto movimiento, ¿cierto?, que es, digamos, la invasión de Napoleón a Rusia, y justamente, digamos, la forma que tienen los rusos poco a poco, digamos, de ir minando las capacidades de triunfo de Napoleón, también, que no es a lo mejor el mayor contexto, sino que mostrar una realidad de ese tiempo. Tolstoy, a pesar de ser de la realeza, muestra una realidad, o sea, tú te metes dentro de la novela y vas encontrando que tú estás participando dentro de esa novela. ¿Te parece eso? Sí, como decía Roberto, este choque, al final es un choque que se produce un territorio muy extenso, muy atrasado, particularmente en cuanto al desarrollo industrial que tenía Occidente. Se produce este choque primero con Francia, que la nobleza rusa vivía en París, pasaba gran parte de su vida en París, y en definitiva este choque con una cultura que estaba mucho más desarrollada y que industrialmente también estaba mucho más desarrollada, va a producir un quiebre, una fragmentación, y va a producir el nacimiento de esta literatura con Pushkin, con Gogol, que era amigo de Pushkin y que Pushkin lo ayudó mucho, sobre todo para la concreción de las almas muertas, y va a producir estos escritores que ya son palabras mayores, que es Fyodor Dostoyevsky y León Tolstoy, que también tienen sus particularidades en cuanto a su vida. León Tolstoy con ideas socialistas, lo que se entendía por socialismo en ese tiempo, que no es lo mismo que lo que entendemos hoy día. Hace una comuna en su tierra de Yasna Polyana, casi un místico, un acendrado sentimiento religioso. Confunden Rusia con Dios, para ellos Rusia es todo. Fyodor Dostoyevsky, epiléptico, jugador empedernido, y con grandes problemas desde su juventud con respecto al poder. Va a entrar en un círculo socialista, va a ser condenado a muerte, que es ahí donde se produce el cambio profundo del Fyodor Dostoyevsky antes del año 1849 y después, que va a dar nacimiento al que nosotros nos interesa, al autor de Crimen y Castigo, al autor de Los Hermanos Karamazov. Va a ser una pequeña acotación. Dicen que cuando los van a fusilar en esa plaza, a él y a varios más, ese día, y entra, digamos, el soldado diciendo que se ha revocado su sentencia de muerte, dicen que ese lo utiliza en este caso el zar para asustarlo, que no era tanto como que lo iban a fusilar. A lo mejor es una anécdota, pero sí, digamos, en este caso Dostoyevsky, digamos, tiene como dices tú, una tremenda situación donde le escribe a su hermano y le dice que a contar de ese día él cambia absolutamente su vida. Ahora yo quiero preguntarle a Roberto, ya que nos pasamos a Dostoyevsky, que ya es un tipo, digamos, más centrado en el ser humano, en la parte, digamos, más filosófica, más psicológica, pues con ¿cómo se llama?, con Crimen y Castigo, que es la historia, digamos, de un hombre joven, ¿cierto?, un universitario que está pasándolo muy mal, y el tipo es un tipo que no tiene ningún futuro, ¿cierto?, y decide probarse a sí mismo si en realidad es un superhombre como Napoleón, como dice él, o es un piojo, como dice ahí mismo, ¿cierto?, en la novela, porque él dice que los piojos son los tipos que están dedicados a reproducir a la especie, pero los superhombres pueden estar sobre la ley, pueden ser tipos, digamos, que pueden hacer lo que quieran, y después incluso les levantan estatuas como Napoleón. Eso es tan extraordinario, digamos, esa novela,
que sea estudiada, digamos, por esa condición, por esa situación. Mira, esa novela determina que Dostoyevsky se le declare un escritor psicológico, a comparación de Tolstoy, que es una escritura realista. No es fácil leer a Dostoyevsky, es para la gente que ya tiene un interés especial sobre... Hay que dar una preparación, dices tú. Y la mayoría de esta gente se mueve en el mundo de San Petersburgo. Así es. Y es la relación con la gente, con la clase alta de Polonia y de Alemania. Y Tolstoy es un hombre que pretende, él fundamentalmente, ser un místico. De hecho, hay unos libros, no recuerdo el nombre, que hace una crítica muy fuerte contra la guerra. Él es realmente un hombre que es consecuente de la manera en que vivía y la manera en que pensaba. Ya. Mira. O sea, como uno vive, piensa, pero él como pensaba, vivía. Digamos, con esa novela El jugador, él también se retrata a sí mismo, o sea, sí, un tipo que no puede dejar, digamos, de jugar. En el caso de Tolstoy también tiene una serie de vicios, ¿cierto? Porque él, digamos, se da unos tremendos bacanales, ¿cierto? Y hace todas estas cosas que después vienen con un arrepentimiento y vienen, digamos, con todo ese misticismo que al final él, digamos, dice también por ahí que lo dice Dostoyevsky, que el hombre tiene que pasar por penurias, tiene que pasar por todo tipo de cosas para poder, digamos, recién convertirse en un verdadero hombre, ¿cierto? Una persona que va aprendiendo de la vida a pasar estas penurias inmensas que a él les tocó pasar, porque un hombre que estuvo también, digamos, detenido. Mira, una de las cosas que a mí me llama la atención de la literatura rusa es que muchas de sus obras, tal vez como sobre el promedio de la otra literatura, es que se ha llevado muy bien al cine. Porque Ana Karenina tiene varias versiones. Tolstoy. La Guerra y la Paz. Y El Crimen y Castigo también, y hay algunas películas y hay muchas obras que toman parte de ese conflicto sobre el crimen y el castigo, que es una cosa que vive en cada una de las personas. Bueno. Es extraordinario esa novela. En un detalle interesante, que en la casa de Tolstoy vive Eisenstein, el cineasta ruso que produjo Octubre, el acorazado Potemkin, y tuvieron una relación personal, siendo Tolstoy bastante mayor, pero él recibió una formación de literatura, y su cine, hay una frase de Eisenstein que a mí me hace mucho sentido, y cuando uno lee a Tolstoy, yo creo que hace lo mismo como cualquier escritor, pero la base de todo está en el montaje. Porque tú puedes colocar diferentes relatos o diferentes escenarios y tomas, pero lo que le da vida es como tú lo ordenas en el montaje. Y una frase que de un libro de Eisenstein y de una biografía de él, que tuvo la suerte de conocer a Tolstoy, que era un hombre de clase alta. Oye, a propósito de Tolstoy, vamos a... Para decir clase alta, no, era aristócrata, que es diferente con la clase alta. ¿Qué te parece a ti esa semblanza que hace en su novela de Ana Karenina sobre la mujer, digamos, la principal, su personaje principal, que es ella, una mujer también de la alta sociedad, ¿cierto?, que es casada con un hombre que ella no quiere, ¿cierto?, y que se enamora, digamos, de un tipo joven, y que en realidad es un amor, pero profundo, tremendo, que es lo que guía, digamos, toda la novela. Pero también está el drama de esa mujer que no puede, que nadie le permite, digamos, ser feliz, ni la sociedad quiere que sea feliz, porque la moralidad, digamos, esta moralidad, digamos, que en el fondo, digamos, es una cosa tan sin sentido. Es un retrato de la sociedad rusa y de la sociedad de ese tiempo, no solamente en Rusia.
esa historia de un desencuentro, porque en definitiva esa es una historia de amor que nace mal y que termina peor. En definitiva, el amor entre Ana Karenina y Bronsky. Desde el principio, desde cuando uno toma la novela y lee las primeras páginas, uno se da cuenta que está destinado a tener el final que va a tener. No es una novela de misterio, entonces uno puede decir... Pero la sociedad la va llevando a eso. En definitiva, la muerte de Ana Karenina era el final lógico de la novela, y que retrata, en definitiva, la gran sociedad rusa de ese tiempo, un tiempo que estaba llegando a su fin, porque también tenemos que ver que es una novela de la decadencia. Tolstoy alcanzó a vivir hasta 1910, de manera que pudo ver la revolución de 1905, que va a ser la antesala, la base de la revolución rusa de 1917. Entonces, y que fue revolución, y que fue una revolución, y también alcanzó a ver la primera guerra que un país europeo pierde con un país considerado inferior, de una raza inferior, que es la guerra que perdió Rusia en ese tiempo Rusia con Japón. Entonces, de una u otra manera muestra la decadencia no solamente de su clase, sino la decadencia del imperio. Es un imperio que está destinado a morir, y va a morir en 1917 para dar nacimiento a un nuevo imperio. Oye, una pregunta... Un comentario. Sí, adelante, por favor. Lo comentábamos antes, es que la fuerza cultural del imperio del zar del siglo XIX tenía una contradicción con el sistema político, que era arcaico, que era un sistema de un poder absoluto. Que estaba muy marcado desde 1727 de Pedro el Grande, y no se adecuaba a lo que era y la idea de la Revolución Francesa habían llegado. De hecho, hay un atentado a un zar y lo mata un oficial del ejército, no era un anarquista, un oficial de ejército. Asesina al zar de Rusia, no sé si es Nicolás II, no, Alejandro II. Alejandro I, el que entró a París. Y entre esa contradicción que hay entre el nivel cultural y el desarrollo político, y le colocas el tema de la guerra, explotó, como toda sociedad que vive en desequilibrio. Siempre nosotros conversamos que puedes tener un desarrollo político en el papel muy bien escrito, pero si no va acompañado con la cultura equivalente, no va a funcionar. Oye, las sociedades tienen que tener equilibrio. Y además la sociedad rusa era una sociedad que era marcadamente atrasada, porque se basaba en un modelo casi feudal, y Occidente se había industrializado, estaba en proceso de industrialización, ya había ocurrido la Revolución Francesa, y estaban en otro estadio histórico, de manera que eran una rémora y que iba a ser destruida tarde o temprano, y lo fue. En definitiva, Japón le gana la guerra, que es un tremendo trauma para la civilización occidental. Por primera vez pierden una guerra frente a una raza considerada inferior, y después va a venir la revolución de 1905, y después va a venir la revolución rusa, que va a significar la transformación absoluta del mundo que se conocía. Oye, Eric, te quiero hacer una pregunta con respecto, digamos, a Dostoyevsky, su último libro, no sé si fue el último, me parece que sí, los hermanos Karamazov. Ahí, digamos, que cuesta, digamos, mucho entender ese libro, porque es un enredo tremendo, digamos, entre este padre, digamos, bebedor, ¿cierto?, irresponsable, que tiene 2 matrimonios, que entrega a los hijos, digamos, y ellos se crían por las de ellos, que después vuelven, le cobran cosas, tienen todo su carácter, unos ateos, otros un tipo buena persona, pero todos se quitan entre ellos las novias, que es un enredo de teleserie inmenso. Es verdad que aquí se retrata digamos, de esa época ya la sociedad rusa, que es esa mezcolanza de tipos que creen, de tipos que no creen, de tipos que son asesinos, o sea, ¿es eso o no la sociedad rusa? O sea, la literatura de Fyodor Dostoyevsky está basada en la culpa, en la expiación y en la redención.
Y el retrato que hacen los hermanos Karamazov, sobre todo el padre, es el retrato de su padre. Si su padre era médico en el ejército, un tipo celópata, bebedor compulsivo y muy violento. Entonces, que va a provocar, en definitiva, todo esto va a provocar que su madre muera a temprana edad y que ellos sean internados primero en un colegio y después sean internados en una escuela de ingenieros militares. Entonces, en definitiva, lo que está narrando Fedor Dostoyevsky es parte de su vida. ¿Sí? Toda novela tiene gran parte de autobiografía y retrata su vida y retrata la vida de esa Rusia, de los años 1860, 1870, que cuando ya el imperio viene en decadencia, en definitiva, viene en decadencia. Él entra a círculos socialistas que quieren cambiar la sociedad, pero tampoco con muchas ideas y con mucha ideología. Termina preso, al frente de su casa estaba el patíbulo en el cementerio de los Reprobos, en donde va a ser ejecutado. A última hora le conmutan la pena, pero el ejemplo del zar era terrible, porque los mandan a Siberia, se demora 10 años en volver y cuando vuelve lo destinan como soldado raso a un regimiento que estaba en la frontera con China. Entonces los castigos eran tremendamente desproporcionados a la falta y obedecían a la voluntad de un autócrata que hacía en Rusia lo que quería. Amigos, amigas, nos estamos dando cuenta que los escritores siempre van reflejando su época, siempre van contando lo que ellos en carne propia están viviendo. Y esto es un testimonio que vamos recogiendo los lectores, los que estamos acá, por eso nos estamos refiriendo a este tema, y nosotros, digamos, a través de ellos vamos entendiendo un poco más las sociedades del mundo, y eso es tan interesante, y por eso que muchas veces decimos que los escritores son tan necesarios para nuestro tiempo y para todos los tiempos. Y por eso que también los instamos a leer, ¿cierto? A leer la literatura rusa, en este caso que estamos hablando de ella, porque es extraordinaria. Y la verdad las cosas que ahí están, digamos, retratados todos los seres humanos de este mundo. Ahora nosotros, yo los voy a invitar a Roberto y a Eric a saltarnos un poco de año y vamos a ir directamente ya a la revolución. Y vamos a ir con su principal escritor, que en este caso es Alexander Solzhenitsyn. ¿Por qué se gana el premio Nobel teniendo Pabellón de Canceroso y teniendo Un día en la vida de, ¿cómo se llama? De Iván Desinovich? Perdona, ¿puedo hacer un comentario? Es que no nos podemos saltar, cuando dijiste la Revolución Rusa, es 1905, Máximo Gorki, con La madre. Perfecto. Que es una, sí. Cuando tú buscas en internet las 10 novelas que no se pueden perder. La madre. Se nos fue ese detalle. Y no nos podemos saltar, porque no nos podemos saltar. Ya hablamos de Nicolás Gogol, de Pushkin, pero no nos podemos saltar a Anton Chejov. Porque Anton Chejov, fuera de ser un cuentista extraordinario, hasta el día de hoy tiene las obras de teatro que son La gaviota, Las dos hermanas, El tío Vania, El jardín de los cerezos, que hasta el día de hoy se leen y se leen muy bien. La dama del perrito. Y es muy importante, recordemos que Anton Chejov fue publicado por Kimantú, la editorial que tenía el Estado entre 1970 y 1973, que fueron los cuentos de La dama del perrito. Nicolás Gogol también fue publicado por Kimantú, que publicó El diario de un loco, que son los relatos cortos de Nicolás Gogol, que fue una publicación tremendamente importante, porque la editorial Kimantú publicó todos esos libros que no se publicaban y a los cuales no se tenía acceso. De hecho, estos autores rusos yo los leí por primera vez en Kimantú, y los otros los leí en Salvat, aunque Salvat era una editorial de la dictadura franquista, y me imagino que venían muy expurgadas las historias. Pero fue importante Nicolás Gogol, Anton Chejov, los leí en Kimantú. Y puedo decir que creo que todavía tengo los libros de editorial Kimantú. Extraordinario. Y decir también que fue médico y que murió de tuberculosis. O sea, son también un aspecto, digamos. Gogol y el capote es una joyita. La mamá de Dostoyevsky también murió de tuberculosis. Era una enfermedad muy corriente en ese siglo. Anton Chejov es un maestro, el cuentista, digamos, perfecto.
Ahora te quiero preguntar por lo que estábamos comenzando a conversar recién. Quiero Sí. hacer un comentario sobre Máximo Gorki, porque Máximo Gorki es un hombre que vive la revolución. Era cuando lees La Madre, estás hablando de un hombre comprometido con la revolución. Y años después de la revolución, él se va al exilio, con muchos artistas. Porque cuando mira de lejos uno las realidades con tiempo, el atraso de la Unión de Rusia no sucedía, no iba a cambiar de un día a otro. Entonces ese cambio violento, fuerte, que está muy bien expresado en el doctor Chivago, ese encuentro entre una olla hirviendo, pero crea un Estado que es capaz de enfrentar 20 años después a una fuerza militar como los alemanes. Entonces, como los nazis. Como la fuerza alemana, Claro. porque los alemanes van a seguir siendo alemanes con cualquier exposición que... Y los rusos van a seguir también siendo y van a rusos. seguir Sí, no, siendo los claro, rusos. ya no son soviéticos, Entonces, digamos. pero a mí el libro de Máximo Gorki que me atrapó y que lo recomiendo, Días de Infancia, que no tiene esa ideología tan marcada como no tiene la ideología como como La Madre, pero tiene una cultura religiosa muy interesante, porque lo que sostiene gran parte al sistema, a la cultura rusa, es su cultura religiosa. Y es también los días de la nostalgia por lo perdido, que este verano leí después de muchos años de nuevo Días de Infancia. Lo encontré tan maravilloso como cuando lo leí cuando era un adolescente. Y Máximo Gorki con La Madre es una novela revolucionaria. De hecho, la última página es cuando la madre sale a protestar y se da cuenta que todo lo que ha creído toda su vida era mentira. Yo creo que esa es la parte más importante de la novela, y se da cuenta que toda su vida ha sido un engaño y que el Imperio Ruso nunca ha hecho nada por ello, y que la única forma de cambiar ese estado de cosas es a través de la violencia. De la violencia. Bueno, ahora quiero hacerte esa pregunta. El premio Nobel lo obtiene en 1970 Solzhenitsyn, y la verdad las cosas es que no está todavía, ¿cómo se llama? El archipiélago Gulag, ¿cierto? Que tiene toda una historia. Ahora, ¿cómo ves tú, digamos todo el desarrollo de Solzhenitsyn dentro de lo que sucede en ese tiempo? Lo que veo yo, y es una constante en los novelistas rusos, es la tragedia en la vida. Porque tiene tragedia, Gogol muere muy joven, Chekhov muere muy joven, Dostoyevsky se le muere la mamá, era epiléptico, tenía un papá violento y era un jugador empedernido, que tiene que escribir mucho para sobrevivir, porque su tren de vida no le permite parar, y hace estas novelas que ahora son tremendas novelas, pero las hace por entrega, así como se hacían las novelas del Corazón en los años 70, como Corín Tellado, y recibiendo plata. Y en distintos semanarios, como la francesa. Pero en el caso particularmente en el caso de Alexander Solzhenitsyn, que estudió física y matemática, y que va a la guerra como oficial de artillería, y que es detenido por las cartas. En febrero de 1945 en el frente de Prusia Oriental, cuando estaba en mitad de la guerra, ni siquiera en la mitad de la guerra, cuando iba a iniciarse la ofensiva que iba a terminar con los rusos en Berlín. En ese momento es detenido, es condenado a pasar en Siberia, a un gulag. Está en la Lubyanka mucho tiempo prisionero, y empieza esta persecución que no va a terminar nunca. Su vida va a ser una constante persecución. Cuando llega al poder Nikita Khrushchev y denuncia las masacres cometidas por Stalin, y se restablece a Alexander Solzhenitsyn, le permiten publicar Un día en la vida de Iván Denisovich en 1962, después en 1963
va a publicar La casa de Matrona, pero ya entra otra vez en conflicto con el sistema. Pabellón de Canceroso, que es su novela más importante y es la novela por la cual le dieron el Premio Nobel de Literatura, va a salir en 1968, pero no va a durar nada. La autorización para que sea publicado va a ser publicada nuevamente en 1973, cuando ya le habían dado el Premio Nobel de Literatura, porque se lo dan en el 1970, el 74 sale El destierro. El 74 sale Al destierro, y después de que sale Al destierro se publica la primera parte de Archipiélago Gulag, que al final va a ser una novela río, porque va a ser tremenda, va a tener 3 partes y que van a ser distintas, y al final con esas 3 partes se va a hacer la historia final del Archipiélago Gulag, que es ¿por qué archipiélago? Porque las cárceles que tenía por todos lados que tenía el régimen comunista estaban en distintos sectores. Claro. Igual que en Chile, en distintos, en Ritoque, en Puchuncaví, claro, donde se llevaban a los opositores políticos. Están repartidas. A ver, las dictaduras de izquierda, la dictadura de derecha, al final lo único que pretenden es avasallar al ser humano. Y este escritor va a obtener el Premio Nobel con justo merecimiento, pero lo va a obtener por su obra anterior a Archipiélago Gulag. Claro. Archipiélago Gulag va a ser publicada en el extranjero, ni siquiera va a ser publicada en 73. En la Unión Soviética. Y recién después de 20 años, cuando cae la Unión Soviética, Alexander Solzhenitsyn puede volver a Rusia. Le permite Boris Yeltsin volver después de muchos años. Oye, ojo, ¿cómo se llama? Nikita Khrushchev, como dijiste tú, que trata de alejarse un poco de Stalin, le permite a Solzhenitsyn digamos, poner esa primera novela que narra este día de un preso en el Gulag dentro de esa revista, y esta revista, digamos, esto vende tanto, es tan, digamos, la gente se hace colas para poder obtener esa revista y digamos, ver lo que dice ahí, y esto, claro, después llega Brezhnev y ya tiene otra, y cierra la mano, ¿cierto? de esta aparente, digamos, veranito de San Juan. El sistema entra en contradicción. Si el sistema comunista, el sistema fascista, el sistema que le pongan, no puede permitir la libertad de pensamiento porque es contraria a su propia forma de operar. Si permiten que la revista Novi Mir en 1962 publique esta novela, es un veranito de San Juan, y en un país que no sé cuántos habitantes tendría, pero cuál es la forma más fácil de control de los escritores. Publican su novela, pero en una tirada de 5.000 ejemplares. Y los habitantes de la Unión Soviética son cientos de millones, entonces compran millones de ejemplares. No, 5.000 ejemplares. No tenemos censura. No tenemos censura, permitimos que usted publique su obra, pero una tirada de 5.000 ejemplares, lo cual significa que existe la censura. Porque cuando publicaron 100 años de soledad, que también la expurgaron, sobre todo la escena erótica, la expurgaron en la Unión Soviética, hicieron cientos de miles de ejemplares. Cuando publicaban las obras de nuestro poeta, Pablo Neruda, cientos de miles de ejemplares. Oye, Roberto, te quería meter en un tema. Solzhenitsyn, por ejemplo, que digamos, denuncia lo que pasa, digamos, dentro de la Unión Soviética, ¿cierto? De esa forma, como en el Archipiélago Gulag y otras novelas más, pero también cuando él sale de Rusia y se viene a Occidente, los occidentales creen que va a hablar en contra del sistema y que va, digamos, a hablar maravilla de lo que está sucediendo con los sistemas occidentales, y no es así. O sea, él también ataca al sistema occidental y dice que esto está en una decadencia completa, tan mala como el sistema ruso, como el sistema soviético. No diría que ataca, sino que tiene una actitud, crítica sobre esa sociedad. Entonces yo quiero agregar un tema que tiene que ver, puede ser una cosa mía, ¿no? Pero yo creo que las culturas son más profundas que la política, porque cuando se habla de Siberia, es como que si el sistema soviético hubiese inventado Siberia. Y de hecho, leyendo una pequeña novela tan simple como el correo del zar de Julio Verne, le dice un oficial al zar, no se lo dice porque no puede decírselo, pero lo piensa: usted se equivocó, porque cuando usted manda exiliado, lo exilian a Siberia, era para toda la vida. Y el zar
Y ya por producto de la Revolución Francesa lo daba por tiempo. Y eso, para el oficial ruso, era el comienzo del fin. Porque el tipo que iba a llegar más convencido que tenía que luchar contra el zar. Y más fuerte, porque para sobrevivir en Siberia hay que ser fuerte. Claro. Hay que ser fuerte. Y hay sobre este tema unos relatos de Kapuscinski, del escritor polaco, que fue a Siberia, estuvo en Siberia, justo en los tiempos en que la Unión Soviética se estaba desmembrando. Y relata ahí el miedo, mira, el miedo de los trabajadores, de qué va a pasar de nosotros. Y el tipo ya lo impacta, si perdemos esto. Lo impacta cómo la gente se acostumbra ya a modos de vida, y la angustia de lo que no, que va a pasar algo que no saben lo que va a pasar. Y lo relata también, que ahí uno percibe que las culturas son más profundas que la política. Cuando la gente cree que esto lo hace este grupo porque están en el poder, y en el caso de Brasil, por decir una cosa general, a la gente como que se le olvida que Brasil es el último país latinoamericano que terminó con la esclavitud. Fue casi al final del siglo XIX. Y a la gente se le olvida, sí, que más importante todavía, sí, lo que se le olvida es que a propósito de los maridos que encontraban a sus mujeres con el amante y la mataban, recién en 1920 y tanto, en Brasil se dicta la primera condena en contra del tipo que mató a su señora, porque antes eran declarados automáticamente inocentes, y se olvida que Brasil, siendo una potencia a nivel mundial, tuvo casi todo el siglo XX dictaduras militares, y no solamente tuvo dictaduras militares, sino que además es el único país de toda América en que los militares no respondieron por ningún asesinato. El único, porque hasta en este país que el gobierno no hizo nada porque respondieron. Con mayor razón en Uruguay, con mayor razón en Argentina. Y a propósito de Rusia, hoy estamos hablando de dictadura, no respondieron. Y era imposible que respondieran también. O sea, Stalin no va a salir de la tumba, va a responder por cuántos murieron, ni Nikita Khrushchev, ni Brezhnev, ni Yeltsin, ni creo que Putin. Pero en definitiva, lo que habla Roberto de la cultura. La cultura, en definitiva, tanto los zares que se llamaban zares eran zares, como Stalin, como Putin. Siguen el mismo modelo. El mismo modelo. En definitiva, si nos preguntan a nosotros si esas son democracias, no son democracias. Si nos preguntan a nosotros si nuestro sistema es una democracia, tampoco es una democracia, pero es un poquito más democrático que ellos. A propósito de esto, hay un personaje que conversábamos hoy día, Eric, que es un tipo muy oscuro, no se conoce mucho, que es Beria, que tiene que ver, digamos, con ejecutar las órdenes que da Stalin, ¿cierto? Y en un momento él le recomienda, por ejemplo, matar a 200, ¿cómo se llama?, oficiales polacos, por decir algo, y varias otras cosas. Y va, digamos, él es el, digamos, que va interviniendo en toda esta oscuridad tremenda, digamos, de ser la mano asesina, digamos, del régimen. A ver, en cuanto al asesinato de todos los oficiales polacos, los mataron a todos. ¿A eso me refiero? A todos. No dejaron uno solo vivo. ¿Por qué? Porque por razones evidentes querían asegurarse la anexión de Polonia, y la única forma era matarlos a todos, porque los oficiales polacos no eran comunistas, pues. Y en cuanto a la Brent-Iberia, el Mamo Contreras de Stalin, el hombre más temido en la Unión Soviética, casi tan temido como Stalin, hay una serie de anécdotas en cómo lo asesinaron, que al final que fue envenenado, que entre todos lo mataron, pero que al final el que le dio el golpe final fue quien iba a ascender a primer ministro, que es Nikita Khrushchev,
Según dice Roberto, él lo leyó en un cuento de José Miguel Vara, yo estoy seguro que lo leí en una novela de Jorge Semprún, sí. Pero habría que buscar los libros. Mira, hay una película rusa, porque los rusos tienen un cine de muy alto nivel y con guionistas de muy alto nivel. Y como decíamos, el enganche entre Eisenstein y todo eso. Mira, cuando desaparece Stalin, él inmediatamente genera un decreto para que gran parte de los presos políticos queden en libertad, para generarse el ambiente que él era el hombre. Por lo tanto, rápidamente Khrushchev con su grupo lo enfrentan y lo matan. Tal vez el novelista más importante vivo de la Unión Soviética sea Vasily Grossman y la bielorrusa, porque ahora están divididos, la Svetlana Alexieyeva, que sacó el premio Nobel de Literatura. Son los dos escritores tal vez más importantes en este momento de esta Rusia que está tan fragmentada, pero Vasily Grossman es impresionante y Svetlana Alexieyeva, y bueno, cuesta leerla porque sus libros son muy terribles, como me parece que es ahora el alma de Rusia, leer Voces de Chernobyl, Los últimos testigos, o La guerra no tiene nombre de mujer, es terrible. Ya también cuesta porque leer tanta tragedia en 340, en 400 páginas, en realidad, sobre todo Los últimos testigos, que son estos ancianos que relatan qué pasó en la Unión Soviética cuando entra el ejército alemán y cómo ellos vieron cómo asesinaban a sus hermanos, cómo asesinaban a sus madres, cómo asesinaban a sus padres, cómo asesinaban a sus abuelos y cómo sobrevivieron cuando se quedaron solos, porque todos estos niños, pueblos enteros que mataron a todos los adultos y parte de los niños, pero hubo niños que quedaron vivos y a la deriva dentro de un conflicto bélico que era enorme. Esos son los libros de Svetlana Alexieyeva, que probablemente junto con Vasily Grossman sean los escritores más importantes actualmente de la Unión Soviética. Y fíjate que hay un dato, tú lo dijiste, sobre el tema de los muchos intelectuales de alto nivel que tenían un conflicto político, moral, de todo tipo con el sistema soviético, llegaban a Estados Unidos, a Occidente, y lo golpeaban mucho, porque esperaban una sociedad más religiosa, porque la gente, la cultura rusa religiosamente es muy profunda. Así es. De hecho, en el Kremlin, las iglesias siempre se mantuvieron, y al decir de algunos, siempre hubieron misa. Oye, esto me recuerda de Solzhenitsyn pasa un tiempo largo en Estados Unidos. Ahí también sigue escribiendo, sigue, digamos, haciendo muchas cosas importantes ahí, pero él digamos, da conferencias en las universidades y siempre, digamos, está siendo muy reconocido, sigue siendo premiado, sigue siendo reconocido, digamos, ya en esa parte de su vida. Este hombre que se va al exilio y que se va a ir acentuando su sentimiento religioso, al igual como ocurre con Tolstoy, que se va a acentuar cada vez más el sentimiento religioso, un Dios y el sentimiento de amor a Rusia. Rusia está por sobre todas las cosas. Por eso, frente a una sociedad banalizada como la sociedad occidental, que no tiene dioses y que no tiene amor a la patria, va a reaccionar como reacciona, o tiene un alma completamente diferente. Entonces va a reaccionar frente a este consumismo exacerbado, diciendo que esto es lo único que va a llevar a Occidente a la destrucción. Y ese es el discurso con el cual vuelve también a Rusia, que también ahí entronca también con Tolstoy, que Tolstoy también termina con un sentimiento acendradamente religioso, casi místico, y terminan poniendo a Dios sobre todas las cosas. Absolutamente. Este es el alma de estos escritores rusos.
Oye, Roberto, entiendo que tú estuviste en Moscú. Sí, estuve en Moscú. Esto, digamos, yo creo que tú digamos, ahí te empapaste de esto, de la literatura. Esto, ¿cómo sigue, digamos, en estos tiempos? Yo tengo unos errores que los reconozco después. Ya. Porque, bueno, la Guerra y la Paz ya lo había leído. Y estuve en el museo de donde fue de la batalla de Borodino, que es un museo precioso, que tú estás en el medio y alrededor es como una habitación de 20 por 20, como la mitad de una cancha, o el equivalente a una cancha de fútbol. No, 2 canchas de fútbol, de verdad. Y uno está al medio y va recorriendo el desarrollo de la batalla. Qué precioso. La figura. Ya, te lo van indicando. Claro, el desarrollo de la batalla. Y ese es que la batalla más importante que en la novela La Guerra y la Paz, Tolstoy la escribe con una. La describe. Describe con una sutileza, porque en esa batalla nadie puede decir que ganó o perdió. Claro. Simplemente el general ruso, Kutuzov, exactamente, decide que es mejor retroceder porque ya ganaron. Mira, lo hace Oye, con una sabiduría que lo lee y lo puede buscar en la hoja y va a disfrutar. Leer 5 hojas, o 10 hojas, o el libro entero, siempre va a disfrutar La Guerra y la Paz. Oye, yo quiero leer, y voy a leer, me permiten quienes nos están viendo, un fragmento de La Guerra y la Paz, porque es tan, como dices tú, es tan poderoso, digamos, la narración, ¿cierto? Y uno como que está metido dentro de, digamos, de la historia, ¿no? Aquí, digamos, uno vive la historia, ¿cierto? Un fragmento, por ejemplo, dice, los caballos bayos, tanto los bayos como los alazanes parecían negros por la lluvia, sus flancos despedían vaho y bajo las crines los cuellos parecían extraordinariamente delgados. Te quiero dejar, Eric, con una última reflexión antes de darle la palabra a Roberto, porque tú sabes que los programas se nos hacen cortos, estamos dentro de unos límites. La obra monumental de León Tolstoy, La Guerra y la Paz, es fundamental el montaje de estas historias, que son historias aparte, y sobre todo el fresco histórico, la batalla de Borodino, hacen de León Tolstoy un escritor absolutamente actual, porque su forma de narrar nos pone en el centro de la batalla y nos pone también con todas las intrigas palaciegas, tanto de parte de Napoleón, su relación con los polacos, que los polacos lo único que querían era terminar con el vasallaje con Rusia, y las relaciones del zar también. Sí. En definitiva, yo creo que el enfrentamiento con Napoleón, no obstante que Napoleón pierde, y en definitiva siempre la nieve va a hacer que pierda Napoleón o Hitler o quien sea, va a significar la decadencia, el principio de una decadencia que va a terminar en 1917. Sí. Es ahí donde en definitiva se van a ver los efectos de lo que causó un régimen autócrata muy atrasado, y que va a significar el fin del zar para que se entronice un zar comunista. Roberto, mira, desde los estudios de Televisión La Ligua, te queremos agradecer profundamente lo que hoy día tú nos has entregado, todo tu bagaje cultural, toda tu lectura, todos tus viajes, y felicitarte, digamos, porque siempre tú estás dispuesto para la cultura. Nunca he visto que digas no cuando se trata, digamos, de tener una conversación y de hacer, digamos, que la cultura, ¿cierto?, sea conocida. Estamos hablando, yo creo, de una provincia que nos hemos propuesto muchas personas, ¿cierto?, en hacerla a lo mejor la capital cultural. ¿Por qué no decirlo así? Soñar un poco la capital cultural de una provincia.
Y hoy día, digamos, te queremos hacer, con los agradecimientos correspondientes, te queremos hacer entrega de un libro que no tiene mucho que ver con lo que conversamos hoy día, pero yo sé que tú lees de todo y estás, digamos, siempre en esto. Es un libro de Agatha Christie que te lo entregamos con mucho cariño, para ti y por tu participación. Y a nuestros amigos que nos están viendo, despedirnos. Hoy día hemos tenido esta conversación tan grata. Creo yo que vamos a seguir, a continuar con estos ciclos. Cada vez, digamos, vamos a intentar ser lo más profesionales posible con esto, porque queremos llegar a todos lados. Esta es una conversación. Nosotros no somos gente, digamos, que venimos de la academia. Somos personas que leemos, que nos gusta la literatura. En el caso mío, yo soy un escritor, vivimos esto plenamente. Por eso también queremos traspasar estas ganas, estos deseos, esta voluntad nuestra, digamos, por hacer cada día que la literatura tenga un sitio mejor. Yo creo que el mal de este tiempo de repente no es la pobreza, también es la gente que no lee, es la incultura que se va produciendo. Nosotros aquí ojalá pueda alguien tomar un libro después digamos, de nuestra conversación. Muchachos, agradecidos, y que todo, digamos, vaya saliendo bien y que tengamos un nuevo programa tan bueno y tan, digamos, ilustrativo como este. Muchas gracias a ambos. La literatura rusa moderna nace con Nicolás Gogol y su novela Almas Muertas. Fyodor Dostoyevski es hijo de un médico militar que también tuvo tierras y tuvo siervos. Una exageración decir esclavos. Más bien se parecía al campesino chileno de los años 50. Confunden Rusia con Dios. O sea, lo dice Dostoyevski, que el hombre tiene que pasar por penurias, tiene que pasar por todo tipo de cosas para poder, digamos, recién convertirse en un verdadero hombre. Es un detalle interesante que en la casa de Tolstoy vive Eisenstein, el cineasta ruso que produjo Octubre, el acorazado Potemkin. Fyodor Dostoyevski, epiléptico, jugador empedernido y con grandes problemas desde su juventud. O sea, la literatura de Fyodor Dostoyevski está basada en la culpa, en la expiación y en la redención. Y el retrato que hacen los hermanos Karamazov, sobre todo el padre, es el retrato de su padre. Y decir también que fue médico y que murió de tuberculosis. Porque no nos podemos saltar, ya hablamos de Nicolás Gogol, de Pushkin, pero no podemos saltar a Anton Chekhov. Porque entonces Chekhov, fuera de ser un cuentista extraordinario, hasta el día de hoy tiene las obras de teatro que son La Gaviota, Las dos hermanas, El tío Vanya, El jardín de los cerezos, sino la decadencia del imperio. Es un imperio que está destinado a morir y va a morir en 1917 para dar nacimiento a un nuevo imperio.